ya recibiste la bendición de Dios. ¿Te quedarás con ella o la compartirás con otros como es el plan de Dios? Acompáñanos a descubrir cómo tú puedes ser un testigo de Dios y ser una bendición para otros. Les damos la bienvenida a nuestro programa de Escuela Sabática al Punto. Su amiga Patti Marrufo los saluda. Déjame preguntarte, ¿cómo te ha estado yendo en la aplicación del desafío semanal? Espero que tú y tu iglesia puedan estar hablando, haciendo planes y poniendo en práctica cada uno de los desafíos de los días jueves. En esta lección aprenderemos que Dios en algunas ocasiones nos va a pedir que hagamos decisiones grandes como salir del lugar donde estamos e ir a otra parte del mundo para evangelizar. Pero la mayoría de las veces Dios espera que alcancemos a las personas que están cerca de nosotros, tales como vecinos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc. Los animo para que ustedes también se unan a la misión de Dios. Como lo hemos estado haciendo, hay una parte el día jueves que ponemos en práctica. Bienvenidos a la Escuela Sabática al Punto. Hoy vamos a hablar de la hermenéutica misional. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica se considera una disciplina que facilita la interpretación correcta del texto bíblico. Especialistas en misiología hablan de la hermenéutica misional. Una forma de ver este tema es enfocarlo en el punto que a menudo se observa en la teología bíblica, que los imperativos bíblicos se basan característicamente en indicativos bíblicos. Un indicativo es simplemente una declaración de la realidad. Un ejemplo clásico podría ser Éxodo 20. El indicativo dice: yo soy Jehová, vuestro Dios. Ese es el indicativo. Yo soy Jehová vuestro Dios que os sacó de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud. Pero inmediatamente después del indicativo viene el imperativo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que en este ejemplo clásico, el indicativo va primero y luego el imperativo le sigue. Al situar sus imperativos en los contextos de los indicativos que acabamos de considerar, la Biblia fundamenta efectivamente su autoridad en esas realidades. Necesitamos, entonces, tanto una hermenéutica misional de toda la Biblia y sus grandes indicativos, como una obediencia comprendida a un texto imperativo mayor, como lo es la Gran Comisión de San Mateo 28, 18 al 20. Una hermenéutica misional, entonces, no puede leer los indicativos bíblicos sin sus imperativos implícitos. Tampoco puede aislar los imperativos bíblicos en forma total de los indicativos bíblicos. Se busca entonces una comprensión holística de la misión a partir de una lectura holística de los textos bíblicos. Por ejemplo, y Jehová se acercó y les habló diciendo, aquí viene el indicativo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahora viene el imperativo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es Jesús, con esa autoridad que le dio el Padre, que nos envía a nosotros a hacer discípulos. Lo apropiado de hablar de una base misional de la Biblia
se hace evidente solo cuando cambiamos nuestros paradigmas de misión de nuestra agencia humana a los propósitos últimos de Dios mismo. Una concepción antropocéntrica o eclesiocéntrica a una cosmovisión radicalmente teocéntrica. Al cambiar nuestra perspectiva de esta manera y tratar de llegar a una definición bíblica de lo que entendemos por misión, en realidad estamos haciendo una pregunta. ¿De quién es la misión después de todo? La respuesta me parece que podría expresarse como un paráfrasis del canto de los redimidos en la nueva creación. La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Apocalipsis 7:10. Dado que toda la Biblia es la historia de cómo este Dios, nuestro Dios, ha llevado a cabo su salvación para todo el cosmos, podemos afirmar con validez: la misión es de nuestro Dios. La misión no es nuestra. La misión es de Dios. Es decir, la misión no son actividades, programas que la iglesia hace, sino que es el propósito eterno de Dios para salvar a la humanidad. O como se ha dicho bien, no es tanto que Dios tenga una misión para su iglesia en el mundo, sino que Dios tiene una iglesia para su misión en el mundo. Que Dios te ayude a ti y a mí a entender que misión no es un programa de la iglesia, es el propósito eterno de Dios para ti y para mí. Es el deseo de Dios en salvarnos a todos. Tenemos la misión y el mensaje de la misión. Es tiempo de movernos hacia adelante para cumplir la misión de Dios. Y Dios nos invita a que seamos sus socios y compartamos la bendición. Pastor, la lección de esta semana nos habla acerca del llamamiento de Abraham y lo que Dios le prometió, y parte de esa promesa dice así: yo te voy a bendecir, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Háblenos, por favor, un poco del concepto, del contexto de Génesis 12. Este pasaje, pastor, ha sido considerado, ¿verdad? Lo hemos visto en otras ocasiones, pero es uno de los textos más importantes del libro de Génesis, podríamos decir. Cada capítulo de la palabra de Dios es importante, pero cuando venimos a Génesis capítulo 12, nosotros vamos a encontrar el punto en el cual el relato que se ha presentado en los primeros 11 capítulos, donde ¿verdad? Hay un paradigma, Dios crea, Dios establece, el ser humano falla, el ser humano se aparta de Dios, la gracia de Dios es manifestada, Dios viene en rescate y Dios va a mitigar la extensión del pecado. Nosotros ya estudiamos un poco acerca de cómo Dios apareció en el jardín del Edén preguntándole a Adán, ¿dónde estás? Que continúa apareciendo en nuestras vidas haciendo la pregunta, ¿verdad? Que es relacional, no específicamente geográfica. ¿Dónde tú estás en relación a Dios, en relación a la salvación que Él ofrece? Abraham es llamado, es invitado por Dios. Y el texto nos va a presentar que él sale de su tierra, de su parentela, del lugar, del barrio, del rancho donde él se crió, y salió para un lugar que él no sabía, pero que Dios le había prometido que le daría. Y cuando venimos al capítulo 12, nosotros vamos a encontrar en este pasaje precioso cómo el Señor promete bendecir a Abraham.
Sabemos muy bien que ese término bendecir en el texto bíblico, pastor, va a aparecer por primera vez en el contexto de la creación. Dios bendijo al ser humano, Dios bendice los peces, Dios bendice, ¿verdad?, su creación, Dios bendice el sábado, como aparece, ¿verdad?, en Génesis capítulo 2. Pero ahora el texto nos habla de una forma muy interesante. Génesis 12:2, leo. Dios le está hablando al padre de la fe: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Aquí nosotros estamos escuchando, primero Dios le dice, te bendeciré. Y es algo que tal vez nosotros no podemos notar. La palabra de paso, bendición, en este pasaje, yo voy a leer el siguiente versículo y voy a retomar el sentido de la raíz bendecir. El versículo siguiente dice: bendeciré a los que te bendijeren. Se usa de nuevo la raíz. Y los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas, es la quinta vez, en ti todas las familias de la tierra. Mira, el término en hebreo para bendición, el verbo bendecir es barak. Y en este verso, esa raíz se usa 5 veces, pastor. 5 veces. Es interesante. Te bendeciré, serás bendición. Pero en el versículo 2, donde se ha traducido, y serás bendición, tú escuchas como una construcción en futuro. Y serás. Es algo que no es, aparentemente, según la traducción. Serás. Dios dice, te bendeciré, afirmando de que Dios va a bendecir al padre de la fe. Y entonces el texto termina, el versículo 2, serás. Pero en sí, la traducción serás no capta lo que el texto original dice. Porque en el texto original no habla de un futuro. Dios le habla a Abraham y le dice, te bendeciré, yo te bendigo. Y como resultado, la traducción debería terminar la línea de la última línea del versículo 2, y sé bendición. Es decir, una vez Abraham aceptó el llamado de Dios, todos nosotros lo hemos aceptado, pastor. Una vez tú sales de tu Ur, Abraham tuvo que salir de su zona de confort. Contrario a los moradores de Babel que quisieron radicarse en un lugar, levantar una ciudad, una torre que llegara hasta el cielo y tratar de buscar salvación sin Dios, sociedad sin Dios, de forma egoísta, que luego Dios desciende, los juzga y los esparce. Dios saca a Abraham de una civilización avanzada, lo lleva, ¿verdad?, a una tierra que Él le promete, y entonces Dios le dice a Abraham, sé bendición. Y entonces el versículo 3 termina con la quinta mención del verbo barak, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando tú vienes a Jesús, Él te bendice. Pero Dios te bendice no solo para que tú seas bendito, sino para que tú seas una bendición a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus parientes cercanos y lejanos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. Dios te ha llamado para que tú seas una bendición. Es decir, como tú disfrutas el evangelio, has recibido la bendición de Dios. Dios espera que eso se multiplique y alcance a otros. Y lo interesante, pastor, y cierro con esto mi comentario. Yo dije que la palabra o el verbo bendecir se usa 5 veces. Pastor, cuando miramos el relato hasta Génesis 12, el verbo maldecir, que aparece a partir del capítulo 3, versículo 4, hasta el capítulo 9, se usa 5 veces, pastor. Es decir, con cada mención del verbo bendecir que aparece en estos versículos, Dios está revirtiendo la maldición Amén. Que introdujo el pecado. Amén. Es decir, a través del plan de Dios, en la simiente, en el Mesías que descendería de Abraham, Dios iba a bendecir todas las familias de la tierra. Pastor, yo digo esto, el plan de evangelismo de Dios no es solo para los hispanos. Si yo soy hispano, Dios desea bendecirme a mí para que yo sea una bendición a los blancos, a los negros, a los amarillos, a todas las familias de la tierra. Porque la frase que usa Génesis
no es tierra como en la creación. La palabra que aparece en Génesis 1:1 para hablar de tierra es Eretz. Pero el término que utiliza aquí este capítulo, que habla, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, es Adamá. Adamá es la materia prima, según Génesis 2:7, de donde Dios creó al primer ser humano. En otras palabras, Dios quería revertir toda la maldición que el pecado había introducido mediante la fe que Abraham puso en el Dios de la bendición, para que mediante él todas las familias de la tierra alcancen a conocer que hay salvación en nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, pastor, no hay tiempo que perder para compartir la bendición con otros. No hay excusa. Porque somos testigos de primera mano del amor transformador de Dios y el Señor nos invita a que seamos sus testigos. Un testigo es una persona que vive de una manera que da razón de que sabe exactamente, conocimiento de primera mano acerca de un hecho o de alguien. Por eso el salmista nos dice: los impíos no tienen a Dios en sus pensamientos, pero Dios tiene a su iglesia con una misión para que la gente se vea forzada, por utilizar una frase así, a escuchar de Él a través de nuestro testimonio. Dios dice: ustedes son testigos en el mundo para que los hombres puedan conocerle a Él a través de ustedes. Por eso nos convertimos en bendición. Amén. Ya somos bendecidos, hemos recibido la bendición de Dios y ahora el Señor dice: sean mis testigos. Y el concepto que el pastor ha expresado de Génesis 12 le da una luz a Hechos 1:8, donde nosotros, el Señor nos dice: sean testigos. ¿Testigos de qué? De la bendición que Dios ha hecho en nuestras vidas. También el Señor nos invita a que seamos sus embajadores. Él ya dijo en Juan: como me envió el Padre, así también yo los envío. Ustedes son mis colaboradores. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pastor, ¿qué concepto el que podemos hablar de embajador? Hablamos de que somos embajadores de un país representando a otro, y si tienes suerte te mandan a las Naciones Unidas. Pero nosotros, se nos dice en la Biblia que somos embajadores ¿de quién? Somos embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú y yo tenemos el privilegio de representar el Rey del universo, Amén, nuestro Señor Jesucristo, quien nos compró con su sangre. Y yo quiero al menos que tú puedas captar esto, como mencionamos y estudiamos ya en estas lecciones tan importantes. Tú eres enviado no con la autoridad de tu papá y tu mamá, no con la autoridad del pastor o de la iglesia. Tú eres enviado con la autoridad del Rey de Reyes Amén, y Señor de amén. Señores. Por eso es importante que tú tengas esto presente. Jesús lo afirmó: toda potestad me es dada. Así que, como Pablo lo anunció a los corintios, hoy nosotros tenemos que proclamarlo al mundo. Hemos sido escogidos para ser sus embajadores, para que el mundo una vez más pueda reconciliarse con Dios y nosotros podamos proclamar cada día ese mensaje de la reconciliación. Y querido pastor, cuando leemos las palabras del apóstol Pablo, son palabras impactantes. ¿Qué mensaje tenemos nosotros los embajadores de Dios? ¿Qué mensaje tenemos de parte de Dios que todos necesitan escuchar? Reconcíliense con Dios. Amén. Representamos a Cristo en este mundo para que el mundo acepte la gracia de Dios y se reconcilien con Él. Preguntas al punto para la aplicación en nuestra vida práctica. ¿Cómo puedo ser yo, pastor, una extensión de la bendición de Dios hoy en el siglo XXI? Da la gracia que tú has recibido de parte de Jesús a los demás. Una de las cosas, pastor, que con frecuencia impide que el evangelio se extienda es cuando nosotros no estamos dispuestos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Si tú y yo hemos experimentado perdón, Amén. tú y yo hemos disfrutado la gracia de Dios, el amor de Dios, da de esa gracia a aquellos que te rodean. La gracia tú no la mereces, yo no la merezco, pero la recibimos por la fe, porque Dios nos ama. Así como Él te ha bendecido con el perdón divino, tú y yo podemos bendecir a otros cuando perdonamos y cuando estamos dispuestos a extender la misma gracia que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Isaías nos recuerda, 43:10,
vosotros sois mis testigos. Hermano, tal vez vas a ser rechazado, tal vez te van a cerrar la puerta, tal vez van a hablar mal de ti, pero recuerda, siempre tienen alto, eres embajador de Cristo Jesús con un mensaje de reconciliación. Pastor, quiero compartir con usted y con los amigos y amigas que nos escuchan esta cita del Espíritu de Profecía que me pareció impactante. Antes de ascender al cielo, Cristo dio a los discípulos su comisión. Les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. Palabras impactantes para su servidor, ejecutores del testamento. Si vas a ser un testigo eficaz, debes vivir de tal manera que todos a tu alrededor puedan percibir claramente quién es Dios. Corintios nos dice, mas a Dios sean gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Querido hermano, ¿cómo es tu testimonio? Querida hermana, tu testimonio no solo habla de ti. Lo más importante, nuestro testimonio habla del Dios al cual representamos. Y estas palabras no las podemos ignorar. Por donde nosotros caminamos, no podemos pasar desapercibidos. Jesús dice a su iglesia, a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pastor, nuestra obra, nuestra misión es que el mundo vea al Señor Jesús. Amén. Y que Dios sea glorificado. Amén. Y es tiempo, pastor, de que así como Abraham oyó y obedeció, que nosotros oigamos y obedezcamos. Jesús te ha escogido, Jesús te ha enviado. Es tiempo de que vayamos y alumbremos al mundo con la luz que proviene de nuestro Señor Jesucristo. Para eso estamos aquí y eso debemos hacer. ¿Cuál es el testimonio que estás dando acerca de Dios? Esto ha sido Escuela Sabática al Punto. Este es nuestro desafío para hoy. Identifica y haz una lista de grupos de personas con necesidades especiales en tu comunidad, por quienes la iglesia no ha hecho esfuerzos por alcanzar. Y el desafío avanzado es que comiences a orar por una oportunidad en el futuro cercano para comprometerte en la misión con personas con necesidades especiales. Gracias al pastor Quirós y al pastor Báez por su contribución a nuestro estudio. Gracias también a ustedes por acompañarnos hoy. Lo animamos a compartir nuestro canal con otras personas. Nos vemos el próximo episodio.